Espero que estén súper bien. Vamos a partir, así que atentos, atentas todos. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva clase y taller, o taller en realidad, en vivo, de Bootcamp de Ciencia de Datos en Open Salud. Así que hoy día vamos a estar tocando un tema que es bastante interesante, creo yo. Voy a bajar un poco la música para que podamos conversar un poco mejor. Dame un segundo. Ahí, Juan Pablo, buenos días, Juan Pablo. Está por ahí. Dame un segundo para bajar esta música. Voy a cambiarla también. Voy a poner una música un poco más tranquila para poder conversar. Dame un segundillo más. Ya. Ahora sí. Ya, perfecto. Estamos entonces. Ahora sí, bienvenidas, bienvenidos a todos. Les recuerdo que pueden dejar sus preguntas o sus dudas ahí en las personas que están en YouTube. Pueden dejarla en el canal, en el chat, digamos, de YouTube, no hay problemas. Y también las personas que van a estar acá en el Zoom también pueden irlos dejando en el chat. También no hay ningún problema. Juan Pablo, buenos días. Así que vamos a partir hoy día. Hoy día una clase, como les decía, que es bien, que a mi juicio es súper interesante, porque no vamos a estar haciendo tanto código ni cosas así. Vamos a hablar cosas, obviamente, que son importantes, pero no vamos a estar haciendo tanto código, sino que vamos a estar hablando de otras cosas que a mi juicio son importantes. Y que tiene que ver con ciertas cosas que a veces uno, eventualmente, no solo las personas que parten en este tema de la programación, eh, eh, cometen o realizan, sino que también personas que ya llevan más tiempo también de repente ocurren. Pero que no es bueno que se hagan y siempre hay que tenerlo en mente para que uno se dé cuenta de eso y tratar de no seguir con estas cosas, con estos olores, es lo que estamos hablando. Entonces, les quiero contar una mini historia. Pero antes de contarles la mini historia, quiero contarles que, bueno, este es como el roadmap del Bootcamp de Ciencia de Datos de Open Salud. Les recuerdo que está por módulos. Cada módulo trata un tema particular y que se va, digamos, intercalando, enganchando uno con otro, de tal forma de armar un programa que es bastante robusto en ciertas cosas y que les permite ir avanzando, digamos, en todo este tema. El taller de hoy día, la verdad es que es bastante transversal a prácticamente cualquier módulo, porque vamos a hablar cosas bastante genéricas. De hecho, claro, el curso nosotros lo hacemos en lenguaje de R, en programación. Sin embargo, lo que vamos a hablar ahora aplica prácticamente a cualquier tipo de lenguaje. Hay ciertas diferencias probablemente en la sintaxis y cómo uno puede resolver ciertas cosas, pero los conceptos generales la verdad es que son estándar a cualquier lenguaje de programación, así que no es algo exclusivo de ahora, de este lenguaje en sí, ni tampoco es algo particular donde uno lo puede utilizar como si estoy haciendo algo al inicio o al medio o al final de un proyecto. La verdad es que es algo que es mucho más global, ¿ok? Entonces, pero porque el taller hay que ubicarlo geográficamente en algún punto, eh, lo vamos a colocar en el módulo 1, ¿ya? Donde están los niveles, los fundamentos de la programación, porque básicamente esto es como
de las cosas que son más fundantes, de los principios y ciertas reglas, comillas, que uno debería tener siempre en su mente, de tal forma de escribir un mejor código, ¿ya? Entonces va a estar puesto después cuando esté subido esto a la plataforma del GitHub, el repositorio que tenemos en el curso, y dentro del Discord y todas esas cosas van a estar puestos en ese módulo para que sepan que este taller entonces se enmarca en el módulo 1, que es de los fundamentos de programación, ¿ya? Pero como les digo, esto abarca a cualquier nivel de programación, no solo al que estamos utilizando, sino que a diversos que han ahí dando vuelta. Entonces, dicho eso, eh, les quiero contar la historia. Ahora sí, les cuento la historia. Imagínense que ustedes van al supermercado eh, y deciden por ahí, están comprando las cosas para el almuerzo, digamos, para la semana. ¿Ya? Entonces van, se acercan a la zona como donde están los congelados y ahí agarran su pescadito porque quieren hacer pescado, no pescado frito, pescado así como con especias, ¿ya? Y ya lo compran, se lo llevan para la casa eh, y después cuando llegan a su casa lo abren y resulta que tiene un olor así un poco extraño, es un olor como raro, así como este pescado no está muy bueno y al final terminan diciendo ahí mejor lo boto porque está feo y después voy a reclamar al supermercado porque, qué sé yo, porque la cosa tenía unas cosas raras, hediondas y la verdad es que mejor lo boto. Entonces la verdad es que el código que uno puede escribir también podría tener estos olores que dicen, claro, el pescado tiene este olor feo y que probablemente está relacionado con que tiene algún elemento que no está en buena conservación, entonces puede tener bacterias y otras cosas más, entonces comerse ese pescado no es la mejor idea del mundo, ¿ok? Eh, con el código pasa algo parecido. A ver, hay ciertas señales ciertas cosas que que uno puede detectar y que se puede dar cuenta de que hay cosas que si las sigo haciendo o las dejo ahí, no van a ser buenas en un futuro, ¿ya? Por algún motivo. Entonces, esos olores, esos code smells, esos olores del código, son cosas que tenemos que todos aprender a detectar de tal forma de que no nos genere, así si uno se come el pescado, resulta que va a tener dolor de estómago o diarrea o fiebre y quizás caiga en hospitalización por un cuadro de intoxicación alimenticia. Con el código podría pasar algo, quizás al principio no pasa nada, pero después de un tiempo podrían pasar ciertas cosas que podrían ser bastante complejas de solucionar o que van a quitar tiempo que uno podría utilizarlo en otras cosas, ¿ya? Entonces, el, estos códigos, estos olores de código, eh, la verdad es que no son necesariamente errores o bugs que tiene el código, ¿ya? Posiblemente el código ustedes lo escriban y aunque tenga estas cositas, estos olores extraños, el código va a funcionar igual, ¿ya? Y va a hacer lo que tiene que hacer, ¿ya? Entonces va a pasar un poco como desapercibido eh, si es que no tienen la rigurosidad de estarlo mirando. Entonces alguien podría decir, pero si el código funciona, pero resulta que trae cosas. Entonces estos olores, estos code smells, más que sean errores y de que no funcione el código o la función o la estructura que estoy diseñando no sea capaz de ejecutarse, más que eso, tiene que ver con cosas como de diseño, ¿ya? Cómo yo estoy escribiendo, cómo estoy estructurando mi código, ¿ok? Y eso es algo que hay que tener en mente. Entonces vamos a revisar ahora eh, algunos de estos olores, vamos a estar comentándolo. Les recuerdo si tienen duda o comentarios, lo pueden dejar en el chat. Eh, y no vamos a revisar todo, porque si uno se pone a revisar todo, la verdad es que podríamos estar todo el día, sino que voy a revisar algunos que yo creo que son más comunes. Algunos que se van a pillar, yo creo que en particular si están empezando
en este tema de programar y hacer cosas son los que yo creo que ustedes se van a topar con más frecuencia, eh, y que tienen que tener esa vista de poder decir, "Oh, acá hay algo, mejor hago, lo cambio o lo trato de resolver porque en un futuro esto podría generar algún conflicto, ¿ya? Tal vez no ahora, ahora funciona impecable y no hay ningún problema, pero resulta que después de un mes, 2 meses o 4 meses o cuando lo vuelvan a retomar el proyecto, resulta que eh, el código no funciona, ¿ya? Entonces, eh, les quiero mostrar esto de acá. Entonces, vamos a revisar algunos que a mi juicio son estos que yo les menciono que deberían estar ahí en su mente. Hay más, probablemente si ustedes buscan en Google Code Smells, les va a salir cientos y cientos de artículos, de libros que se han escrito respecto a este tema. Así que no es algo particular, como les digo, de este lenguaje, sino que algo que es bastante transversal y que la verdad es bastante comentado en general. Entonces, bueno que lo conozcan y que lo traten de que esto no ocurra. No solo que lo detecten, sino que hagan cosas para que no les ocurra. ¿Ya? Es como ser preventivo en ese sentido. Voy a agrandar un poco el letra para que se vea mejor. Ya. Entonces, uno de los primeros que quiero comentarles es el relacionado con errores tipográficos. ¿Ya? Este que estamos acá. Errores tipográficos o errores de sintaxis. ¿Ya? Mire, por ejemplo, acá eh, tengo una variable a la cual que estoy guardando este objeto que es un nombre, que es un carácter, que se llama Paulo, lo estoy guardando en una variable, en un objeto que le estoy poniendo A, ¿ya? Y la verdad es que no es buena idea guardar un objeto con eso, porque probablemente esto es un nombre de una persona, y lo estoy guardando con una variable que no dice mucho, digamos, ¿ya? O sea, dice A, ¿ok? Y no hace relación. Entonces, si yo veo la variable después en el código, o lo estoy analizando, o estoy revisando, se lo paso a un compañero o compañera para que lo ejecute, lo valide o continúe con el trabajo. Cuando vea esa variable, no va a tener ninguna relación entre lo que estoy guardando en esa variable, que es un nombre de una persona, con A. ¿Ya? Entonces eso no es buena idea. Eso es algo que no tiene que ocurrir. ¿Ok? Por otro lado, otra cosa que no debería ocurrir es que el nombre de la variable sea un elemento así genérico, que tampoco diga mucho. Es como mi variable, ¿ya? Eh, Tampoco aporta mucho, en el mismo sentido anterior a no aporta nada. Mi variable tampoco permite discriminar qué es lo que está guardado ahí dentro, y por tanto eso podría complicar eh, el entendimiento y la ejecución del código, incluso para uno mismo, que quizás uno lo sabe y lo está escribiendo, pero resulta que igual uno se puede confundir en su momento y generar que el código se rompa y que deje de funcionar, eh, o que la verdad no sea comprensible hacia otras personas si es que uno lo quiere publicar o, digamos, dejarte código abierto, digamos. ¿Ya? Entonces esos elementos no deberían estar. Por otro lado, em, tal vez una forma más adecuada de guardar este nombre en una variable sea simplemente colocarle names o nombres, ¿ya? Si es que lo que estoy guardando ahí son nombres de personas, ¿ya? Eventualmente, otro error que podría incluirse en este error tipográfico es que lo escriba mal, digamos. En vez de names, escriba eh, money, ¿ya? En vez de name. ¿Ok? Y eso también sería un error porque después voy a quizás escribirlo bien y no voy a estar invocando bien a ese objeto o a esa función, lo que estoy haciendo. Y resulta que me va a salir también un error o puedo tener problemas posteriores. ¿Ya? También otro error en este sentido es que el nombre de mi variable sea gigantescamente largo. O sea, una cosa así que la verdad es que
por querer ser tan descriptivo, esta cosa acá, sí, que soy muy genérico, entonces A o mi variable no es buena, entonces le voy a escribir todo lo que va ahí. Claro, me queda una cosa así de, qué sé yo, de 20 30 caracteres, que es muy difícil de entender, de comprender. Además, en el código van a quedar cosas muy largas, se van a salir como de la pantalla. Escribirlo es difícil porque tengo que acordarme, aunque tenga autocompletado. Entonces, tampoco es buena idea generar variables así de nombre extensas, ¿ya? La variable tiene que ser corta, acotada y tiene que hacer referencia a lo que estoy guardando en ese objeto o en esa variable, ¿ya? Eso es un elemento que es claro, ¿ya? Otro olorcillo que siempre hay que tener en mente tiene que ver con la indentación, ¿ok? La indentación, esto ya lo conversamos en otras clases previas, sé que han podido ver en particular el módulo, claro, dentro del módulo 1, creo que lo comento también. La indentación tiene que ver con cómo está estructurado el código y que tiene como, es la estructura que está como embebida dentro de otra, ¿ya? Es como una especie como de cadena. Entonces, o de jerarquía, si quieren verlo. Entonces, hay una cosa que es más grande, la cual contiene otra, y esta otra puede contener otra. Entonces uno los va escribiendo como dentro de eso, ¿ya? Eh, y eso se van, para que eso quede legible, la verdad es que uno va colocando distintos espacios previos a la variable para que se note que esto es parte de esto, y esto es parte de esto, y esto es parte de esto otro, ¿ya? Que no quede todo en una misma línea, o que queden divididos o cruzados, sino que quede como una estructura como anidada, que permite entender la lógica de que esto es parte de lo esto y esto es parte de lo anterior, ¿ok? Entonces, fíjense que en este ejemplo, que está mal, digamos, esto no debe ocurrir, fíjense que en esta función, que le estoy poniendo name como nombre, a esta función le estoy pasando eh, un parámetro de nombre, y si este nombre es igual a Paula, me imprima ese nombre que le estoy pasando, ¿ya? Eh, y claramente acá hay un problema porque el if y el print, fíjense que no están como a la misma altura, están corridos, no están así, de hecho deberían estar de otra forma, ¿ya? Y acá, fíjense que hay también dos espacios, eh, y tal vez esta llave que está acá no debería ir aquí, debería ir un poquito más abajo, ¿ya? Entonces, leer es, probablemente este código, si yo lo dejo así, funciona, ¿ya? Y lo más probable, de hecho funciona, ¿ok? Pero cuando uno lo lee, cuesta entenderlo porque ¿qué está haciendo esto? Entonces, tratar de que no ocurran estas cosas, ¿ya? Entonces, eh, para, para poder arreglar este tema, la verdad es que casi todos los editores, no solo RStudio o Visual Studio Code y casi todos, tienen ciertos elementos que permiten eh, arreglar este tipo de sintaxis en forma automática, ¿ya? Con un linter o con algunos elementos que permiten arreglar este elemento de sintaxis. En particular quiero mostrar uno para que lo conozcan, que me parece súper interesante que lo tengan eh, instalado y lo apliquen habitualmente para estar evitando estos elementos que puede que no tengan ni un problema desde el punto de vista de la ejecución, pero que después, claro, esta función es súper chica y la verdad es que son dos, tres líneas, así que no es muy difícil de comprenderla, aun cuando estéticamente se ve mal. Pero cuando son funciones largas, o son objetos, son estructuras de código muy largas, la verdad es que esté todo alineado, que no haya estos elementos que estén anidados, eh, que no se respeten los espacios, la verdad es que complica mucho la lectura y hace que la cosa pueda tener algún problema de comprensión y de legibilidad, no solo para ustedes en un futuro, sino que para otras personas que puedan estar trabajando en el mismo proyecto. Entonces, hay eh, hay una guía de estilo de Tidyverse, ¿ya? Que la pueden encontrar en esa página. Si la ponen en Google, eh,
así de Tidyverse Style Guide, les va a aparecer probablemente en el primer puesto. Bueno, yo no tengo Google, me aparece el otro, pero es donde, en el buscador de su preferencia, ¿ok? Entonces, acá aparecen dos librerías que son las que permiten hacer esta revisión y arreglo automáticos del código, ¿ya? En particular, a mí me gusta el linter que está acá, ayuda, pero como que dice las cosas que hay que hacer, pero no las arregla automáticamente. El que sí las permite y además se agrega como una extensión de RStudio, por lo cual es fácil acceder a ella, es Styler, ¿ya? Entonces se pinchan ahí, la verdad es que se instala como básicamente cualquier otro paquete en RStudio con install.packages y entre comillas el nombre de la librería que quieren instalar. Y básicamente se les va a agregar al RStudio, ¿ya? Lo vamos a revisar ahora. Y también les quiero, este documento, o sea, esta página de las guías de estilo de Tidyverse, también, si bien es cierto, habla de cierta estructura. eh, hay varios temas de los que yo voy a conversar y que vamos a estar viendo ahora, que están puestos acá, tal vez con otro ejemplo, de otra forma explicado, pero son cosas que están, y de hecho es mucho más extenso lo que vamos a estar revisando hoy día. Pero léanlo, es relativamente corto, no es muy largo, es bastante simple de leer, de seguir, eh, pero da esos tips que yo les menciono que tienen que tener siempre en mente para que su código sea mucho más legible, puedan expresar mejor lo que quieren hacer en el código y además, eh, cuando ustedes en el futuro quieran hacer algo, no van a tener problema o cuando el código crezca, porque el proyecto empezó a crecer y le empezaron a colocar ciertas funcionalidades, ciertas otras cosas que eh, van naciendo como parte del proyecto y, no, y después empiezan a hacer cambios y quiebran algo, rompen algo y no funciona y no pillan por qué. Entonces, acá hay muchos tips que son súper interesantes para que lo chequeen. ¿Ok? Entonces, eh, acá, si ustedes instalan esa librería que yo les acabo de contar, de Styler, que es parte, que sigue las guías de estilo del Tidyverse, que a mí me parecen que son bastante interesantes y que aportan harto valor. Acá arriba, en el RStudio, le aparece un botoncito que dice add-ins o extensiones. ¿Ya? Entonces acá van, si uno las pincha, van a aparecer, cada vez que instalen una extensión de RStudio, van a aparecer acá. ¿Ya? Y acá abajo, fíjense que está Styler. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo quiero cambiar o sea, ajustar la orientación y cómo está la estructura de esto, una forma es que selecciono lo que yo quiero arreglar, me voy acá a la parte de extensiones y luego Style selección, o sea, que me estile lo que tengo seleccionado. Y lo pinchan y se los deja como debería ser, ¿ya? Entonces, fíjense que me dejó bien las llaves, porque antes no había espacio, una estaba después de otra, el print que estaba puesto súper hacia la izquierda me lo dejó identado adecuadamente porque está dentro de esta función, que está dentro de esta función más grande, ya antes no, antes estaba como fuera, técnicamente si uno lo veía, y la verdad es que entonces lo deja de una forma más legible, ¿ya? Entonces, ese otro code smells que tienen que tener en mente, que tener ojo con la orientación, y para que sea más fácil esto, eh, escribirlo de una, cuando están haciéndolo es la mejor técnica, pero de repente uno escribe cosas y después tienen problemas, le pasan digamos, este styler o el linter, y la verdad es que debería arreglárselo automáticamente. ¿Ya? Siempre háganlo, ¿ya? Es una buena práctica. Eso se los va a agradecer muchas personas, créanme. Otro code smells eh, que, que hay es el copiar y pegar, copy-paste, ¿ya? Esto no tiene que ver con que copiar y pegar sea malo. De hecho, probablemente todas las personas
eh, lo hacemos, ¿ya? Y ya sea que estamos partiendo o que estamos en nivel altísimo así de senior y que llevamos 50 años programando, posiblemente todos lo que hacemos es buscar en Google o buscar en estos foros como Stack Overflow y otros más, y vemos algo que nos parece como que podemos resolver el problema y lo copiamos y lo pegamos en nuestro código, ¿ya? Y eso no está mal per se, ¿ya? O sea, eso es parte del día a día. Ya se habrán dado cuenta que cuando van estudiando, cuando van haciendo cosas, quizás no se acuerdan de todo, o no se acuerdan cómo va esta parte, y copiar, y verlo, buscarlo, y después copiar y pegar, la verdad es que no tiene mayor problema. El tema pasa con que copien y peguen sin darle una vuelta a lo que están copiando y pegando. ¿Ya? El olor este feo dice relación con que solo copio y pego y punto. ¿Ya? Tiene que haber algún elemento reflexivo de ustedes en el momento de que comprendan qué es lo que están haciendo y que lo están pegando. ¿Ya? Que eso que están copiando y pegando realmente es lo que ustedes necesitan. Tal vez hay que hacerle algún ajuste para que funcione adecuadamente. La verdad es que eso son elementos que son súper necesarios y que no hay que solo copiar y pegar y punto, ¿ya? O sea, hay que entender lo que está haciendo esa función o el código que están copiando y ver si realmente lo que está ahí es lo que ustedes necesitan o necesita algún ajuste, ¿ya? Entonces, ojo ahí con ese elemento. Si copian y pegan, y copian y pegan, y copian y pegan todo el rato, la verdad es que uno, no van a estar aprendiendo nada, y dos, van a estar metiendo eventualmente ciertos errores o deuda técnica en algún momento que tal vez al principio no pase nada, pero después cuando se actualicen librerías o lo unan con otro proyecto o con otro código o empiecen a extenderlo, se van a dar cuenta que la cosa no funciona y no van a darse cuenta de por qué está fallando, ¿ya? Entonces, copiar y pegar está súper bien. De hecho, una habilidad súper valiosa de poder, de saber buscar en Internet lo que uno necesita. Pero tiene que haber un elemento reflexivo detrás para que ustedes entiendan lo que están copiando y lo que están pegando. ¿Ok? Otro code smell que es bastante frecuente, y este sí que es muy frecuente, bueno, en realidad todos los que hemos visto son súper frecuentes, pero este yo lo veo mucho, 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 que tiene que ver con repetir código, ¿ya? También lo van a encontrar, si lo buscan en Google, lo van a encontrar como don't repeat yourself, o DRY, DRI, ¿ya? Que es la sigla de Don't Repeat Yourself. O sea, como no te repitas a ti mismo, ¿ya? Entonces, si por ejemplo hay algún trozo de código que lo están copiando y pegando dentro de su mismo código, lo están escribiendo dos o tres o más veces, y la verdad es que es muy parecido y cambia una palabra, una variable, pero la estructura general es la misma, eh, dense una vuelta, porque posiblemente lo que están haciendo es que están generando código innecesario. Y eso tiene varios problemas. El primer problema es que están escribiendo más código y eso es más lento, por una parte, hace que el código quede mucho más extenso, por lo cual leerlo es más latoso, es más complejo. También, al tener mucha estructura, si quieren modificarla, y este es el gran problema posiblemente, si quieren modificar algo, no solo tienen que hacerlo en uno o en dos, tienen que hacerlo en todas las veces que lo copiaron eso. Entonces, si de repente cambian una variable de nombre y la estaban usando en todos estos códigos que copiaron o pegaron o que tienen ahí repetido y lo tienen repetido 10 veces, van a tener que cambiarlo 10 veces a mano posiblemente. Y si lo tienen después en otro archivo, entonces al final eh, lo que- la mantención, la lectura y todo se complica bastante, ¿ya? Entonces cuando hay estos elementos donde están repitiendo código, que es muy parecido uno de otro, ustedes deben decir, oye, aquí hay algo que no debería hacer, ¿ya? ¿Cómo puedo hacerlo de que no esté repitiendo código a tanto, de tal forma que si cambio algo de todo eso no tenga que hacerlo en cada uno, sino que hacerlo quizá en forma global, para ser más eficiente y evitar errores a futuro, ¿ya? Entonces acá tengo un ejemplo. em, que, bueno, voy a cargar la librería de Tidyverse y voy a descargar datos
de acá, que la verdad, son datos de una página que se llama eh, Our World in Data, que es súper conocida, que tiene datos, digamos. De hecho, la tengo por acá, ¿o no la tengo? Ah, sí. Sí, entonces, en esta página, eh, que es un repositorio, pero también tiene una página donde se ven datos, Our World in Data. Entonces acá hay datos de muchas cosas y tienen obviamente algunos elementos del COVID que lo estoy usando como ejemplo, la verdad, ahora. Entonces lo que estoy haciendo acá es descargando datos de COVID, ¿ok? Entonces me lo descarga. Acá hay datos de todos los países que se reportan datos y están los casos fallecidos y una serie de otros elementos más. Eso no importa para este ejemplo, ¿ya? Eh, Simplemente se los quiero mostrar en otro sentido. Entonces, por ejemplo, quiero saber, ok, cuántas personas, según este registro, han fallecido desde que hay registros de la pandemia. Por ejemplo, en Argentina. Entonces, tomo mis datos, los filtro por location. Location eh, el país donde está el dato. Entonces pongo Argentina y luego hago este campo calculado de sumar todas las muertes diarias nuevas, ¿ya? Y le quito los que son NA, porque si no me va a salir un error, ¿ok? Entonces, eh, me da eso, ¿ok? Eso hasta el último corte, que debe ser el día de ayer. Entonces hay 128.000 algo. Después quiero saber otra cosa, quiero saber los de Chile, por ejemplo, y hay 45.600. Y después lo mismo, por ejemplo, con Perú, y hay 213.000 según estos registros. Entonces, fíjense que acá la estructura del código, la verdad, es igual. No hay ningún cambio. Lo único, obviamente, que cambia es que estoy filtrando por distintos países, ¿ya? Entonces, supongo que quiero hacer todos los países de Latinoamérica, por ejemplo. Entonces, tendría que poner, qué sé yo, 15, 20 países y poniéndolo uno a uno y repetir ese trozo de código, que es bastante simple, pero imagínense que tengo un trozo de código un poco más largo y que tengo que estar repitiéndolo tantas veces como en este caso países necesito. Entonces, eh, eso es difícil porque de repente me dicen, no, ¿sabes qué? No quiero tener Chile, quiero ver otra cosa, quiero no tantos países. La verdad es que mantener esto es complejo, ¿ya? Porque es muchas veces que lo estoy repitiendo, entonces tengo que repetirlo muchas veces. Entonces, una forma de solucionar eso es posiblemente que tengo que hacer algo que me permita hacer todo eso de una forma más global y que agrupe todo eso. Entonces, una forma de hacerlo, hay esta forma, la solución o las cosas que yo le estoy mencionando, son cosas que, una posible solución, una posible forma de hacerlo, ¿ya? Si ustedes encuentran otra que les es más útil o qué sé yo, que les parece más acorde, perfecto. Recuerden que en código no hay una solución o una forma de hacerlo. Habitualmente hay muchas formas de hacer y llegar a lo mismo, ¿ya? Ahí ustedes tienen que ir viendo qué es lo que más le aplica. Pero, por ejemplo, una forma sería eh, de, eh, de crear otra variable, una variable en realidad, no otra, una variable, un vector en particular acá, que sean de los países que quiero analizar, que estos tres que tenía arriba. Entonces, y luego creo un trozo de código en donde, fíjense que acá, lo que estoy diciendo acá, es que me filtre por locaciones, que esta variable donde está puestos los países, que me filtre los países que están dentro del vector en particular que acabo de crear, ¿ya? Que es countries, ¿ya? Para hacer eso, se coloca ese símbolo, que es porcentaje in porcentaje. Entonces es como, filtrame todas las locaciones que coinciden o que están dentro de mi variable countries, que le acabo de pasar acá arriba, ¿ok? Entonces después la agrupo por la locación o por el país y hago lo mismo de arriba, básicamente lo mismo anterior. Entonces si corro eso, fíjense que me aparece agrupado. Antes me salía cada uno por separado porque estoy repitiendo códigos, códigos, códigos. Y acá lo puedo sacar en una sola vez. Entonces, si quiero agregar un país o quiero sacar un país, no tengo que hacerlo en cada uno o estar buscando, sino que eventualmente puedo alterar solamente mi vector de países
O si quiero sacar otra métrica, no solamente la suma de las muertes diarias, no lo tengo que repetir 10 veces, sino que lo hago solamente acá y eso es mucho más eficiente. Ahí hay una pregunta en YouTube, pero es algo... No, ahí no sé. No, de C Sharp no conozco mucho yo, la verdad. Pero una de esas puede quedar por ahí. Si alguien sabe, lo comento. Entonces, la, eso es una forma de evitar repetirse, tratar de generar o bien filtros que permitan no estar repitiéndose cada rato, o hacer funciones que permitan generar esta como estructuras más globales que de tal forma no tenga que estarlo repitiendo tantas veces, ¿ok? Otra, otro lore que tienen que estar súper atentos son los comentarios no necesarios, ¿ya? Los comentarios, les recuerdo, por ejemplo, acá hay un comentario. Los que tienen con este almohadilla o este gatito, este hashtag, en el código son comentarios. Significa que son cosas que yo estoy escribiendo en el código y que al ponerle o anteceder este elemento se transforma en un comentario y lo que hace es que el editor de código no lo lee como código, sino que se lo salta, digamos. Es una cosa como para la persona que está al otro lado, ¿ya? Leyendo. Eh, entonces, los comentarios necesarios tienen que ver porque el código en realidad debería ser lo suficientemente legible como para entender lo que quiere hacer, por una parte. Entonces, mi comentario no tiene que ser acá, por ejemplo, si yo quisiera acá explicar cómo, si yo estoy creando este countries con los países, la verdad yo no debería comentar esto que como por ejemplo creo un objeto o un vector con los países a filtrar. La verdad es que eso es redundante porque lo estoy viendo abajo que lo está haciendo, ¿ya? O que quiero comentar esto que en realidad estoy sumando las muertes diarias. No, si está ahí, ¿ya? No hay que ser redundante, ¿ya? Entonces, a veces lo que ocurre es que uno empieza como a tratar de explicar lo que está haciendo el código y el código per se está diciendo lo que está haciendo. Entonces, esa redundancia hace que el código quede más largo, sea difícil de leer, sea difícil de entender muchas veces porque empieza a meter como más cosas que hay que estar mirando. ¿Ok? Entonces, los comentarios son buenos en la medida que permiten, más que decir el qué, el por qué están haciendo esta cosa. ¿Ya? Más que describir con palabras lo que hace el trocito de código, es explicar las motivaciones quizás de ese código o por qué están haciendo ese código o ese resultado, qué impacto tiene en algún sentido. ¿Ya? Entonces, los comentarios no son malos, son buenos porque además les va a ayudar a usted a comprender lo que está haciendo. Si hay una persona que nunca ha visto el código, no entiende bien, esos comentarios pueden ayudarle a comprender mejor la lógica y otras cosas más. Eh, pero la idea es que no sean reiterativos y que no haya redundancia. Ok. Otro elemento que tiene que ver con los comentarios es que esto también lo veo harto, que es comentar y descomentar en la medida que estoy haciendo cosas, o en el contexto o en el ambiente que estoy haciendo cierta estructura. Entonces, por ejemplo, acá, fíjense que acá estoy creando una variable x, que son los números del 1 al 6, ¿ya? Eh, Acá tengo una línea comentada, ¿ya? Y después estoy uniendo esto que dice mis números favoritos o mis números favoritos son esos que están ahí, ¿ya? Pero resulta que por algún motivo y después yo quiero cambiar esto y descomento eso y comento el de arriba, entonces vuelvo a escribir mi objeto X, en realidad lo sobreescribo, entonces ahora se llama distinto, y después vuelvo a correr mi código y resulta que mis números favoritos son ABCD, ¿ya? Entonces era una cosa extraña porque claro, empiezo a comentar o descomentar cosas en la medida que como que cuando uno escribe código a veces, y en particular cuando hace análisis de datos
o cuando uno empieza a diseñar como modelos de visualización en ggplot, por ejemplo, y le coloca las distintas capas, de repente hay una capa que no le gusta, o hace un filtro y después le saca el filtro, pero en realidad de hacerlo directamente, a veces se comenta, ya entonces al comentarse no se corre ese pedacito que están comentando, entonces como, entonces tengo esto, hago esto, pero ¿qué pasa si hago esto? Entonces empiezan como a generar una serie de líneas de código que van comentando y descomentando en la medida que ustedes quieren ir haciendo cosas, ¿ya? Lo cual, bajo ciertos criterios, podría ser útil en una primera instancia si están haciendo como un análisis exploratorio y no tienen bien claro lo que están haciendo, pero eso dejarlo ahí para después, como ya cuando esté en producción o cuando quieren pasarlo y cuando quieren dejarlo así como documento final, no es buena idea. Entonces hay que tratar de no dejar hacer estas cosas de comentar o descomentar, porque después no saben bien qué es lo que están haciendo y no saben si esa variable que está acá, X, en realidad está tomando esta de arriba o está tomando esta de abajo. ¿Ya? Entonces, ojo con esa cosa de comento o descomento en la medida que estoy haciendo cosas y que estoy jugando ahí. Eso está bien como para ir probando, pero no es una buena cosa dejarla ahí puesta. Eso traten de evitarlo. ¿Ya? Em, otro code smells tiene que ver con no programar en inglés. ¿Ya? Afortunada o lamentablemente, como quieran verlo, eh, todo está en inglés, ¿ya? La documentación está en inglés, la librería, la documentación de la librería está en inglés, posiblemente la mayor cantidad de información está en inglés, la mayor cantidad de personas que trabajan en código hablan inglés, las empresas tienden a potenciar este elemento de inglés y una serie de cosas. Entonces, si ustedes quieren hacer un código que sea, eh, que tenga la capacidad de mostrarse al mundo, tiene que estar en inglés, ¿ya? Y la verdad es que aquí no solo tienen que, no significa que tengan que aprender inglés y tener un nivel así de C no sé cuantito, ultra elevado de inglés para esto, sino que básicamente, por ejemplo, para crear eh, las variables o crear eventualmente algún comentario, alguna cosa, pero que está muy enfocado a los nombres de variables, a los nombres de funciones, a los nombres de ciertos métodos, que eso esté en inglés, ¿ya? De tal forma que sea fácil de interpretar por otras personas, ¿ya? Y como en teoría todos deberían tener ese estándar, es más fácil de que se pueda compartir código y hacer todo este elemento. Entonces, eh, no es necesario, como les digo, que sean expertos en inglés. Pueden ir a Google Translator y escribir su nombre de variable como les gustaría y listo, punto. Y después se dan cuenta que los nombres de variables van a ir como aprendiendo inglés sin quererlo, digamos. Y pueden hacer esas cosas pequeñas, si no es muy complejo. Entonces, traten de siempre hacerlo en inglés, ¿ya? Otro code smells es no pensar en el futuro, ¿ya? Y esto tiene que ver con las cosas que hemos visto, porque muchas cosas que uno hace cuando escribe código, cuando está analizando el dato, o quiere ver cierta información y hacer un análisis exploratorio, un gráfico rápido, una cosa así, a veces uno lo hace rápido y uno escribe cosas donde se pasa harto de estos temas de sintaxis y de estas cosas extrañas que estamos conversando, porque básicamente quiero hacer algo súper puntual y específico, eh, y punto. Pero ¿qué pasa si eso después no es tan puntual y específico y resulta que hay algo interesante que quizás lo quiero mantener y potenciar y agrandar o que quiero llevarlo, digamos, al equipo para que esto sea ejecutado y esté en producción? Y no solo eso, sino que para uno mismo en un futuro. Entonces, siempre estén pensando en un futuro de que esto podría escalar, se podría hacer cada vez más grande. Pues entonces, siempre tengan en su mente es que cómo lo puedo hacer más eficiente, cómo puedo evitar estos elementos, estos olores extraños, cómo puedo hacer, en vez de repetirme tanto, cómo lo puedo modularizar o refactorizar, y una serie de cosas. Entonces, no se queden solo en lo que están haciendo ahora, sino que siempre piensen en que eso en un futuro sea realmente útil y no tengan que pasar horas y horas tratando de descubrir qué quisieron hacer eh, para poder reutilizarlo y no empezar a hacer todo el trabajo de nuevo.
¿ya? Entonces, eso tiene que ver con elementos de orden, de estructura y ciertas cosas que estamos revisando ahora, ¿ya? Eh, otra, otra cosa que ocurre, que posiblemente cuando estén partiendo no es algo que lo utilicen mucho, porque las estructuras de flujo, como el if y el else, es como si pasa una condición, sigo este camino, si no pasa esa condición, sigo este otro camino, o si pasa esto, hago esto, si pasa esto otro, hago esto otro. Esas bifurcaciones de camino, eh, habitualmente no se usan al principio, es uno de los elementos básicos de la programación, los flujos, digamos, eh, pero cuando estás partiendo, a veces entenderlo no es tan fácil y por tanto no se usan tanto al inicio, se usan como más después, cuando ya entienden la estructura y pueden hacer eso, ¿ya? Pero aún así, a veces las personas nos, nos engolosinamos, nos ponemos medio extraños y utilizamos así, pero unos if así, uno tras otro, y lo cual hace muy difícil la lectura del código, ¿ya? Y que puede funcionar. Acá hay un ejemplo que está tomado de este repositorio, que se lo recomiendo porque también habla de los code smells. ¿Lo tengo acá? No, no lo tengo acá. Ya, pero pueden verificarlo, pero lo voy a copiar acá. Entonces, eh, acá también hablan de estos code smells, también de otros. También hay un video en YouTube donde lo pueden revisar. Y también habla de otros code smell que son interesantes. Y también habla del ejemplo, digamos, que está acá. Está tomado de ahí, ¿ok? Entonces, fíjense que acá esto es una función que no hace nada per se, digamos. Son funciones que están puestas ahí como genéricas, no es que existen necesariamente. Pero fíjense que acá hay una función donde le paso dos parámetros, config y outfile, que lo estoy guardando en un objeto, get some data. Y si pasa esto, hago otra cosa, que si pasa eso, entonces hago esto, pero si pasa eso, tengo que hacer esto otro, después creo otro objeto, pero dentro de otro objeto tengo que ver si es que pasa esto, y tengo que guardarlo, me devuelve algunas cosas, pero si no pasa esto, genero un error, como hago un stop, y digo un error que esto no tiene acceso, pero la verdad, si no pasa eso, me tengo que ir a otra cosa y si no pasa eso me tengo que ir a otra cosa, pero la verdad es que no tengo idea de cuándo digo esto, a cuál if corresponde, porque en general un if está asociado a un else, ¿ya? Si no hago, si pasa esto, hago esto, el del if, y si no, hago lo otro, eso es un else, ¿ya? Pero, ok, pero ¿cuál es con cuál? La verdad es que este tal vez con este, puede ser, y este tal vez con el de arriba, pero la verdad es que leer esta cosa puede ser súper útil si quieren verlo, pero la verdad es que leerlo es muy difícil. Entonces la verdad es que hay que tratar de evitar estructuras así. ¿Ya? Esta estructura que está cada vez como haciéndose como una punta de flecha, fíjense que hay como una especie de triángulo acá, en la medida que cada vez estoy haciendo como más if anidados, if, y después else, o lo que sea, eh, es mucho más difícil de comprender eh, y no es aconsejable. Eso es algo que hay que tratar de eliminar, ¿ya? Eventualmente, esa forma de tantas condiciones, haya que verlo de otra forma, posiblemente generando una función, eh, dividiéndolo, quizás si esto lo divido en dos o tres cosas, me queda más entendible, no en una larga, sino que en dos o tres. Eh, o utilizar eh, otras estructuras de flujo, como el case when del Tidyverse, que ayuda bastante a cuando tengo muchas condiciones, a que quede más legible y que sea más fácil de interpretar, ¿ya? Que también se lo recomiendo. Em, otra, el case when, fíjense que es Tidyverse.
tenéis Juan. ¿Ya? Entonces, es una forma de if-else, pero en vez el if-else es habitualmente una condición que es como binaria, como si pasa esto, hago esto, y si no, hago lo otro, ¿ya? Pero muchas veces uno necesita tener una condición que no es solamente con dos caminos, ¿ya? Sino que puede tener tres, cuatro, cinco, muchos caminos, ¿ya? Entonces, el if-else, la verdad es que funciona, pero me va a quedar eso que acabamos de ver, que es if anidados, o sea, uno dentro de otro, y que hace después muy difícil de entender para ustedes mismos lo que va a estar ocurriendo. Y hay una forma que está dentro de este universo del Tidyverse, en particular de la librería de dplyr, que es súper potente para hacer muchas cosas, eh, y que lo que hace es hacer, colocar muchos caminos, muchos flujos posibles en la medida que se van cumpliendo ciertas condiciones, pero que pueden ser dos o más. En realidad, más de dos. ¿Ya? Entonces se les recomiendo ahí eh, que la chequeen. ¿Ya? Este taller en particular no es para hablar de eso, eh, pero véanla, es bastante simple en general de utilizar, no es muy compleja. Y aporta mucho a la legibilidad del código, a que sea más fácil de mantener y evitar estas estructuras que la verdad es que uno no entiende nada qué es lo que está pasando ahí dentro. ¿Ya? Eh, hay otro olor que es importante, eh, que es el usar funciones, o cuando creen funciones, o cuando creen objetos, cuando creen pedacitos de código, traten de que siempre eh, siga este principio de responsabilidad única, ¿ya? O Single Responsibility Principle, ¿ya? Lo van a encontrar así, también si lo buscan en Google. Eh, y que las funciones hagan solamente una cosa, ¿ya? No que hagan 50.000 cosas, ¿ya? Porque eso va a ser complejo. Mira, por ejemplo, acá, yo estoy creando acá una función que le llamo muerte COVID death, en donde estoy creando una función que le estoy pasando un parámetro que va a ser un país, country, ¿ya? Y dentro de esta función, lo que está dentro de la función es esta llave, lo que está dentro de esas dos llaves es mi función, y van a empezar a correr ahí todas esas cosas que yo le estoy colocando dentro. Entonces, por ejemplo, acá, en esta función, lo que estoy haciendo es que esto es para seguir con el ejemplo anterior que estábamos viendo, para que sea más fácil de comprender. Entonces, estoy creando un objeto que es data COVID, donde estoy leyendo desde este repositorio remoto que le acabamos de ver los datos del COVID. Después estoy creando otro objeto que se llama total death, y lo cual lo estoy transformando, estoy haciendo un data frame, y en la cual estoy tomando el dato, estoy filtrándolo por un país, que es el que le estoy pasando arriba por parámetro, y luego estoy sacando las muertes diarias, o sea, la suma de todas las muertes que tiene ese país. ¿Ya? Eso es un pedacito que hace la función. Pero también lo que hace esta función es que me imprime ese dato de total de muertes, y además me guarda ese archivo en un archivo CSV, me lo guarda en esta ruta de módulo 1, que es la que yo tengo acá puesta en el computador, básicamente. ¿Ya? Entonces me guarda este objeto, me lo guarda acá, ¿ok? Entonces, esta función, que usted dice, ¡ay, la función es súper buena! Porque me descarga, me descarga el dato, me lo filtra por el país que le paso, y después me lo imprime por ahí en la consola, entonces me dice cuánto es, y además me lo aprovecha a guardar. Mira, bacán. Hago todo en una y me queda súper impecable. ¿Ya? Fíjense lo que pasa, por ejemplo, acá mi función se llama COVID-Death, así que tengo COVID-Death, y lo que le paso un parámetro que es el país, ¿ya? Entonces le voy a pasar Chile, ¿ya? Y se lo paso entre comillas porque es un carácter, ¿ok? Entonces, si le paso esto, fíjense lo que va a pasar acá, en la consola arriba a la derecha, eh, y resulta que le paso mi
código está pensando, esto acá arriba, fíjense que está ahí arriba pensando cosas. Y ya, entonces está descargando la librería, o sea, la librería, los datos del COVID, que es lo primero que tienen con la función. Se demora un poco, se demora. Después me tira una cosa, me dice algunos elementos que son propios de la librería. Después me dice, ah, sí, fíjense, total depth 45.600, que es lo mismo que habíamos visto antes. Y acá en los archivos, módulo 1, fíjense que me creó este documento, me guardó este objeto de un archivo CSV, ¿ya? Y ahí me lo dejo. Ah, entonces es como excelente. Muy bien. Eh, pero resulta que después lo quiero hacer de nuevo, porque después dentro de mi código eh, lo necesito utilizar por X motivo. Entonces lo vuelvo a correr, ¿ya? Y fíjense que me vuelve a descargar la librería, o la librería, los datos, me vuelve a crear el objeto, y me vuelve a guardar el archivo, lo mismo que estoy haciendo, y así eternamente. Entonces, eh, esta función, que parece súper bonita, porque como que me hace todo, la verdad es que tiene varios problemas. Y es porque está haciendo más de una cosa, ¿ya? O sea, primero me está descargando el dato, ¿ya? Después está haciendo algún tipo de análisis con mi dato, ¿ya? Y otra cosa que está haciendo, está escribiéndome, está teniendo un tema como de almacenaje del dato, ¿ya? Entonces, esta función no tiene una única responsabilidad, sino que tiene tres, ¿ya? Me descarga el dato que quiero tomar, me está haciendo un análisis con los datos de poder sacar ese dato de total de fallecidos, y además se está encargando de guardarme el archivo en mi computador, ¿ya? Entonces, eso no es correcto, ¿ya? Eso no es bueno, porque suponga que, por ejemplo, eh, yo ya no quiero guardar esto en esta carpeta de mi computador. Ya lo quiero guardar en otro. O le quiero cambiar el nombre. No lo quiero guardar en módulo 1, lo quiero guardar en módulo 5 si quiero, por ejemplo. La verdad es que si lo cambio en mi archivo en otra parte, eh, no me va a servir. O elimino esa carpeta por algún motivo. Esa carpeta le cambio el nombre, le cambio la ruta, lo pongo en una subcarpeta porque me parecía que era más lógico. Entonces, esta función ya va a dejar de funcionar, ¿ya? Eh, Porque dentro de las cosas que se encarga es, además de todo lo demás, de tener esta ruta. Entonces tengo que, me voy a complicar solo si que afecto eh, la ruta o la estructura de archivos como lo estoy guardando, me va a afectar esta función, aun cuando esta función lo que hace es mostrarme el total de fallecidos en el periodo X de un país determinado. Pero si no me acuerdo que está ahí o no está, al final le estoy exigiendo cosas que no debería. Debería tenerlo probablemente en dos funciones. Debería separar esta función que está haciendo tres cosas. Debería separar cada una entre elementos. Posiblemente una buena forma de hacer esto es que esta descarga del dato original, que ya sea este repositorio remoto o de un archivo local o consumir archivos de una API o algún elemento, que lo haga fuera, en otra instancia, ya no dentro de esta función, que esta función solo se encargue de sacarme el dato, el 45.600 de cálculo, y otra función se encargue del tema del guardado de este archivo, ¿ya? Eh, Así que esos son elementos que deberían estar ahí siempre presentes, porque tal vez cuando es pequeñito el código, cuando no hay mucho y la verdad está ahí puesto, puede que funcione. Pero si lo quieren replicar o quieren hacer esto en una especie de reporte automático o empieza a agrandarse el proyecto, esto va a ser un tema muy complejo de mantener y muy difícil de encontrar cuál es la falla en su momento. ¿Ok? Entonces, esos son algunos eh,
code smells, olores que tiene el código que yo creo que son los más comunes, en particular las personas que están como partiendo. Hay muchos más que yo les menciono, pero que son más difíciles de entender si es que no tienen como más experiencia en esto. Entonces traté de no abordarlo en particular. ¿Ya? No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, pueden dejarla ahí en el chat para poder verificar eso. ¿No? No, creo que no. Ya, entonces, mi recomendación, ¿cuál es mi recomendación respecto a esto? Que primero, que tengan en mente, esto ya para ir finalizando, tengan siempre en mente estas cosas, que estos olores, dense cuenta cuando estén escribiendo código de que pueden generar, pueden estar acumulando un error, no error, porque no son necesariamente error, el código les va a funcionar, pero no va a ser óptimo, va a tener mal performance, van a estar cargando constantemente datos y eso puede sobrecargar la memoria del computador, eh, y va a tener un problema de legibilidad y otras cosas más. Entonces traten de que, más que se den cuenta de los errores que hay, traten de, cuando estén escribiendo código, evitar estos errores desde el origen, ¿ya? Más que arreglarlo, traten de evitar generarlos, ¿ya? Entonces, les vuelvo a comentar esta página, que es súper interesante, respecto a los estilos del Tidyverse, guía de estilo. Descárguense la librería esta de Styler para que puedan colocar este add-in, esta extensión al RStudio, para que sea más fácil hacer la indentación y otras cosas más. Eh, Ocúpenla. Y otra recomendación es que en el código que han estado haciendo hasta ahora, eh, fíjense en esas cosas que hemos conversado. Fíjense si las variables tienen nombres que no tienen relación con lo que están guardando. Fíjense que están haciendo cosas que no están dentro del alcance. Si crearon alguna función por ahí, que la función está haciendo más de una, tiene más de una responsabilidad que hacer. Si se están repitiendo constantemente, eso es súper común, que repiten y cambia una o dos cosas. ¿Cómo poder hacer eso, de poder agruparlo para que no esté repetido tantas veces? Eh, Vean los comentarios, vean si sus comentarios están aportando o lo único que están haciendo es ser súper, que están repitiéndose y que no están aportando, o sea, que no explican no tiene que ver con el cómo, sino que son redundantes los comentarios. Eh, y denle una vuelta a todas estas cosas para que se den cuenta de que esta les va a ayudar. ¿Sí? Así que eso es el taller de hoy día, es un taller más simple, pero que es un taller que yo creo que es súper importante que lo tengan. Revísenlo, véanlo con calma, y siempre tengan en mente que esto les va a ser útil en lo que estén ejecutando. ¿Ok? Entonces, estamos, po. Nos vemos en otra sesión, en un futuro más, en un taller. Recuerden que está el Discord para que puedan dejar sus dudas o hacer comentarios. Esto va a estar subido ahí para que lo puedan ustedes revisar en un futuro no muy lejano, espero. Va a estar el código, va a estar el módulo 1 en particular. Va a estar subido a YouTube la grabación. Así que nada, pues. Que estén súper bien, cuídense, que tengan buena semana y seguimos en este tema de la programa. Así que, chao, cuídense.